Iglesia de Jesucristo, Miel Central en Naranjo, presenta su programa La Verdad del Evangelio, en los labios del pastor Héctor Orozco. Gracias, bendito Dios. Damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta oportunidad, en este lugar, también a los hermanos que nos sintonizan por medio de Facebook, en la página que tenemos de la radio. Bienvenidos, hermanos, a esta transmisión en vivo. Queremos abrir en esta oportunidad la palabra del Señor. Acompáñenme en el libro de Hebreos, capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 7. Hebreos capítulo 5, a partir del verso 7, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pues en esta ocasión, hermano, queremos ampliar, queremos verlo desde otro punto de vista también. El tema que figura, hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 23, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. Son tres salmos que van relacionados con la vida de Cristo, con el pastoreo de Cristo, con el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Un salmo escrito por David, un salmo que es profético, porque se cumple cuando el Señor Jesucristo viene acá a la tierra, hermano, y se cumple en nuestros días, específicamente el capítulo 23 de los Salmos, tomando en cuenta que el Señor en este momento es nuestro pastor, es el que nos cuida, es el que nos sana, es el que nos da la victoria, es el que en medio de tempestad está con nosotros, está cumpliendo hoy en día. Nosotros como hijos de Dios lo podemos sentir, como cristianos podemos sentir su amor incondicional. Y en el capítulo 24 del libro de los Salmos, hermano, también hay algo sobrenatural, algo grande, que es la conclusión de una vida dedicada al Señor, una recompensa, hermano, cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida venga por su esposa, por su iglesia, la cual se consagró, la cual dio todo su corazón por búsqueda al mismo Dios. Entonces es sorprendente, hermano, es increíble cómo el Señor a través de su siervo David profetiza, hermano, los días del Señor Jesucristo aquí en la tierra, profetiza los días de su iglesia aquí en la tierra hoy en día, y profetiza, hermano, su segunda venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hoy me quiero detener un poco, hermano, en el sufrimiento que Dios tuvo y que la iglesia tiene que pasar de alguna forma. Porque todos nosotros, hermano, en el mundo, en algún momento de nuestra vida hemos venido a sufrir, hemos venido a pasar padecimientos, hemos venido a pasar angustias, pruebas. Independientemente de que conozcamos al Señor o no, el humano tiende siempre a pasar por dificultades. Y esas dificultades hacen que el ser humano aprenda lecciones y se vaya renovando, hermano, en cada faceta de su vida.
Un niño tiene una dificultad desde gatear, desde aprender a caminar. Usted sabe que los niños pequeños se andan golpeando siempre en cualquier lugar, se andan metiendo cosas en la boca, andan sufriendo con respecto a su edad. Y conforme va avanzando el humano en su caminar, va padeciendo otras circunstancias, enfermedades, problemas familiares, decepciones, infidelidades, en el matrimonio, en la vejez, en la salud, hermano. El ser humano viene a pasar padecimientos, pero nadie, hermano, ha padecido tanto como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Si bien el humano padece porque es algo natural, si bien el humano padece, hermano, sufre de penalidades porque es algo que definitivamente no podemos quitar, el Señor Jesús no tenía necesidad de pasar esas penalidades, esos sufrimientos, pero lo vino a pasar, hermano, por amor a nosotros. Lo vino a pasar, hermano, por obediencia a su Padre. A nosotros no nos queda de otra que pasar por esas aflicciones. No estamos obedeciendo a nadie, no hemos venido a este lugar, al mundo específicamente, no hemos venido porque estamos obedeciendo algo, porque estamos dando la vida por algo o por alguien, no estamos padeciendo por nada, sino que muchas veces padecemos por nuestra propia negligencia y padecemos por nuestro propio pecado muchas veces, el ser humano específicamente. Pero Dios, hermano, vino a padecer por obediencia, y vino a padecer por amor a su iglesia, para que su iglesia, para que sus hijos pudieran acercarse a Él, para que sus hijos pudieran sentir ese amor, sentir esa presencia. Ahora ya no vale hacer sacrificios, hermano, matar ovejas, hacer un sacrificio, hermano, en altares. Ahora solo necesitamos un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón agradecido para acercarnos al trono del Señor. Pero ahora vayámonos, hermano, en esta mañana específicamente al sufrimiento del Hijo de Dios. Porque pareciera que entre más buscamos al Señor, más estamos padeciendo. Porque pareciera que entre más oramos, hermano, más vienen las tribulaciones y más vienen las pruebas. Pero hoy yo le quiero dar una buena noticia. No solo es sufrimiento en este mundo, porque yo sé que muchos de nosotros estamos padeciendo, más en estos días, un sufrimiento que no habíamos experimentado anteriormente. Nos han encerrado, cómo el mundo ha evolucionado, negocios cerrados, pero sabemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y quiero leerle nuevamente Hebreos capítulo 5 y versículo 7, y vamos a ir por partes. Y dice dice la palabra del Señor en el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire, con gran clamor y lágrimas. Yo no sabía, pero el Señor en su vida, escrito está, que lloró 3 veces. No sé si pudo haber llorado más, pero en la palabra del Señor especifica en pasajes de la Biblia que lloró 3 veces. La primera fue cuando lloró por Lázaro. Unos dicen que lloró por el cariño que le tenía a Lázaro. Otros teólogos dicen que lloró porque vio el sufrimiento de sus hermanas, de María y Marta, y se compadeció de ellas y lloró. La segunda vez, hermano, que el Señor llora es cuando ve al pueblo de Israel de lejos. Él entra en un pollino y todos gritan, usted se recuerda, usted sabe la historia, todos con palmeras, hermano, dicen Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después de eso, hermano, él se baja y él ve a Israel y ve cómo el pueblo de Israel lo ha rechazado y que en algún momento ellos van a padecer por ese rechazo que tuvieron por su hijo, a su hijo. Entonces él llora, hermano, de tristeza porque su pueblo Israel va a sufrir pronto por negligencia, por no aceptar al que venía en nombre del Señor, en nombre del Padre.
Y la tercera vez que llora, que está registrado en el libro de Hebreos, acá, es cuando dice que con ruegos y súplicas, con lágrimas, clamó al que le podría librar de la muerte. Ese momento en donde él le ora al Señor, le ora a su Padre, diciéndole que si puede hacer pasar, hermano, por ese sufrimiento, que si puede dejarlo pasar, que se haga, porque él no quiere sufrir, él no quiere morir. Él está temeroso como todos nosotros, porque él experimentó ese miedo, él experimentó ese dolor. Él se compadece de nosotros porque sabe, hermano, las tribulaciones, los miedos que nosotros tenemos. Pero en ese momento el Señor Jesucristo llora porque tenía miedo, pero lo más importante es que Él dice, pero que no se haga como yo quiero, Señor. Que no se haga como yo quiero, Padre, sino que se haga como tú quieras. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. En las situaciones difíciles, yo sé, hermano, que la vida del cristiano es difícil. Adorar a un Dios que posiblemente no se ve, venir a la iglesia, de alguna forma tener una constancia en el servicio a Dios, pero debe de haber una fe, y en medio de esa fe hay tribulaciones. Nosotros creemos en la palabra, pero aunque creamos en la palabra, no dejan de venir tribulaciones, no dejan de venir problemas. Por eso cuando oremos, hermano, sintámonos dichosos de poder derramar nuestras lágrimas al Señor, pero que nuestra oración sea que se haga tu voluntad, que no se haga como nosotros queremos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces el dolor, muchas veces esas aflicciones hacen que nosotros aprendamos a obedecer. Mire, el Señor Jesucristo dice que fue oído a causa de su temor reverente, pero nos preguntamos acá, ¿cómo pudo ser oído a causa de su temor reverente si fue muerto? ¿Cómo pudo ser respondida su petición si murió en la cruz del Calvario? Pero aquí dice, hermano, que fue oído a causa de su temor reverente, porque al final el Señor Jesucristo dice la frase, pero que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Entonces, yo me pregunto, hermano, porque sigue diciendo en el verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire qué terrible. Yo me hacía unas preguntas. ¿Cómo pudo Jesús, quien nunca dejó de ser Dios, aprender algo? Si Él ya lo sabía todo. ¿Por qué dice acá Hebreos que aprendió la obediencia? Si prácticamente Él era Dios. ¿Cómo puede Dios, con su trono en el cielo, experimentar la obediencia? Hermano, Jesús no pasó de desobediencia a obediencia. Él siempre fue obediente. Jesús no aprendió cómo obedecer, Él aprendió lo que involucra la obediencia. Eso es lo que el Señor aprendió, el proceso, porque Él ya era obediente. Si Él ya había venido acá por obediencia a esta tierra, pero en ese momento estaba experimentando lo que involucra el ser obediente. Por eso, hermano, nosotros no solo basta con que hagamos las cosas que nos piden, sino que al momento que el Señor nos pide cosas, sabemos nosotros y tenemos que saber que vamos a sufrir por algo. Independientemente de lo que pase, vamos a experimentar ese sufrimiento por obediencia, pero hasta ese momento vamos a entender lo que involucra el ser obediente. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que es difícil la obediencia. Mire qué fácil hacer lo que nos dicen, eso es fácil. Recoja allá, barra acá, haga esto. Pero cuando la obediencia involucra el sufrir, ya se vuelve más difícil. Por eso el Señor Jesucristo acá aprendió la obediencia, porque aprendió lo que involucraba el ser obediente, hermano.
pero aprendió para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos tener un acercamiento con Él, un perdón de pecados genuino, para que nosotros pudiéramos acercarnos al trono de su gracia. Por eso es que Él aprendió lo que involucraba el ser obediente, hermano. Nunca debemos, escuche bien esto, nunca debemos despreciar el sufrimiento como una herramienta de instrucción en nuestras vidas. Cuando usted esté pasando por este sufrimiento, hermano, no lo rechace, porque es algo que el Señor está usando, es una herramienta que el Señor está utilizando para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos renovemos. Mire, yo estaba leyendo un pequeño artículo, ahorita que están las elecciones de los Estados Unidos en noviembre, van a haber elecciones, y uno de los candidatos se llama Joe Biden. Mire, este personaje ha sufrido de tal manera. A los 30 años comenzó su vida política, y a los 30 años, hermano, con una esposa, con 3 hijos, en un accidente de tránsito, pierde a su esposa y pierde a su hija, y él se queda con sus 2 varones, a sus 30 años. Dice que él quiso quitarse la vida, pero cada vez que entraba a la habitación y veía a sus 2 hijos que le habían quedado, eso le motivaba a él a seguir adelante. Y siguió como senador y tuvo una carrera política exitosa, se volvió a casar. Y cuando uno de sus hijos cumple 47 años, le detectan un cáncer en el cerebro, hermano, a su hijo, y vuelve a perder a otro de sus hijos. Y dice que en el hecho de muerte, el hijo de este señor Joe Biden le dice: padre, solo prométeme que tú vas a estar bien, porque su hijo sabía el padecimiento que él había experimentado, había perdido a su hija, había perdido a su esposa, y en ese momento estaba perdiendo a su hijo. Yo no sé qué es perder un hijo, Dios guarde de esa experiencia, ha de ser sumamente difícil. El enterrar a un padre, a una madre, aunque es difícil, es la ley natural, es la ley de la vida, pero perder a un hijo, hermano, ha de ser algo muy, muy fuerte. A lo que voy, hermano, es que su hijo murió de 47 años y este hombre sigue adelante, tiene empatía por la gente. Pero ellos tiene religión católica, ellos siendo católicos, pero ahora nosotros, hermano, ¿qué es lo que vamos a padecer por amor a Cristo? Porque aquí en el mundo estamos padeciendo, y que seamos hijos de Dios no nos exime de padecer sufrimiento. Es más, dice la palabra del Señor, y el pastor, usted sabe que lo repite: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No es pare de sufrir, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es una herramienta en nuestras vidas, una herramienta que nos enseña a obedecer, una herramienta que nos enseña a confiar en Dios. Cuando usted está enfocado en su vida, hermano, no puede avanzar. Miren el Salmo 42 y 43, usted los ha leído, donde dice: como el ciervo brama junto a las corrientes de agua, usted ya lo sabe. Pero esos Salmos 42 y 43, anteriormente dice que era un solo salmo, porque tienen mucho parecido, tienen una continuidad entre esos salmos. Pero en esos salmos repite 5 veces, 4 veces: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué estás angustiada? Aquí el salmista, hermano, en los primeros capítulos, en los primeros versos de esos salmos, está abatido, está, hermano, decaído, está derrotado. Después comienza, porque se está hablando a él mismo y al Señor, después comienza a ver que hay una salvación en el Señor. Pero ¿en qué momento él sabe que hay una salvación? Cuando se le pregunta al alma: ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque muchas veces nosotros estamos viendo nuestra vida, estamos viendo nuestro sufrimiento. Usted ha visto, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener una cámara
profesional, pero una cámara tiene un enfoque. Y la cámara, cuando tiene un enfoque a un elemento específico, captura la imagen. Cuando nosotros, hermano, estamos enfocados en nuestra vida, no vamos a ir a ningún lado. Estamos viendo nuestro trabajo, estamos viendo nuestros padecimientos, no estamos yendo a ningún lado, pero cuando nuestra mirada, hermano, está puesta en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el que lo hace todo. ¿Qué le pasó, hermano, a Pedro cuando salió de esa barca? Él vio a Jesús caminando. Le preguntaron al Señor los discípulos si era Él, y Él dice, sí, ven a mí, Pedro. Pedro estaba enfocado en el Señor. Estaba enfocado en caminar hacia Él. Nosotros hoy enfoquémonos en caminar hacia el Señor, hermano, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de la marea, hermano, aunque muchas veces no estemos seguros del paso que damos, porque yo sé que es difícil. Uno a veces duda de la existencia, hermano, de la presencia de Dios. Yo sé que a usted le ha pasado. Decimos, Señor, será... Pero Señor, tanto año en el Evangelio y yo no veo un cambio en mi vida. Tanto año en el Evangelio yo no veo que prospere mi casa, que cambien mis hijos, que cambie mi esposa, mucho menos que cambie yo, Señor. Pero cuando seguimos enfocados, hermano, mire, Pedro, posiblemente él no vio las aguas, posiblemente él no vio el problema. Él solo se bajó de la barca y caminó hacia su Cristo, hacia su Salvador. Por eso nosotros hoy, hermano, enfoquémonos en nuestro Dios, en nuestro Salvador. No veamos nuestro sufrimiento. Claro, lo estamos experimentando, lo estamos padeciendo, lo estamos sintiendo. Pero hoy, hermano, enfoquémonos en nuestro Cristo Redentor y Salvador. Cuando Pedro se dio cuenta que por dónde estaba caminando, cuando dejó de verlo a Él, se hundió. Nosotros, hermano, no veamos ni a la izquierda ni a la derecha. Veamos al Señor Jesucristo, al que salva, al que perdona, hermano. Dicen los expertos que el camino más largo, dicen, es el del cerebro a los sentimientos. Cuando una vida ya es avanzada. Y yo lo tomaba mucho, hermano, en la aplicación de la palabra. Es difícil, hermano, aplicar la palabra a nuestras vidas. Yo sé que es difícil. Hablábamos con el pastor en una ocasión y él se levantaba y fue lo último que dijo. Pero lo más difícil es aplicar lo que leemos. Eso es lo más difícil. Porque nosotros podemos tener en nuestra mente los textos, podemos decirlos, podemos repetirlos, pero que lo creamos, pero que en nuestros sentimientos, hermano, cada día que salgamos de casa, ese sentimiento de victoria, ese sentimiento de respaldo, es muy difícil, porque ya tenemos un concepto de la vida, un concepto erróneo. Por eso le digo yo que la distancia más grande es la de la mente al corazón. Porque por más que la mente esté, hermano, diciendo textos, aunque es importante conocer la palabra de Dios, entenderla, eso es importantísimo, si no, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Pero a lo que voy es que no se preocupe si es difícil aplicarla. Tenemos que tener fe, tenemos que tener esa voluntad y tenemos que poner en manos del Señor que Él haga vida su palabra. Por eso cuando pasamos en diversas pruebas, el Señor está poniendo, valga la redundancia, esa prueba en nosotros. Cuando pasamos en aflicción, esa es una herramienta que el Señor está utilizando. Bueno, vamos a ver tu fe. ¿Dónde están los versículos? ¿Dónde está esa palabra? ¿Dónde está ese servicio en el cual te gozaste? Hoy vamos a hacer evidencia de Él. Hoy vamos a hacer evidencia de ese amor que tú tienes para mí. Sigue diciendo en el verso 9, esto es una de las cosas más gloriosas, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado. ¿Perfeccionado en qué, hermano? ¿Cómo vamos a ser perfeccionados nosotros? En la tribulación, solo así vamos a ser perfeccionados nosotros. Por eso el problema que usted tiene hoy, tal vez no lo abrace y no lo quiera, tal vez no le quiero decir eso, pero sepa que es una herramienta que Dios está utilizando para su perfección, para mi perfección. ¿Cómo vamos a aprender, cómo vamos a entender que un problema nos va a ayudar a ser perfectos? Es algo incoherente, pero aquí lo dice la palabra. El Señor Jesucristo tuvo que pasar diversas pruebas, obediencia, para poder llegar a ser perfecto, para ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y hoy le quiero decir algunos textos que también nos van a animar, hermano, en medio del sufrimiento. Dice 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esté tranquilo, no se inquiete, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, que para esto fuimos hechos llamados, para las diversas tribulaciones, juntamente con el Señor. Dice Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En los problemas, esa es la puerta para entrar al reino de Dios. No aguas tranquilas, no aguas apacibles, no flores, no pétalos por todos lados, no, en tribulaciones. A través de las tribulaciones vamos a pasar, hermano, por el reino de Dios. Por eso usted, cuando pase por tribulaciones, por obediencia, porque hay tribulaciones, hermano, por nuestras faltas, pero hay tribulaciones por obediencia al Señor, gocémonos en diversas pruebas. ¿Cómo nos vamos a gozar pasando en diversas pruebas? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. El gozo del Señor es mi fuerza. También dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y escuche bien esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo quiero ser glorificado juntamente con el Señor, pero debemos padecer, hermano, esas tribulaciones. Es difícil, no es lo mismo yo acá hablarle a usted de pasar por tribulaciones y que usted mismo las esté experimentando, pero hoy por algo el Señor nos está diciendo esto a través de su palabra, que es sumamente importante que nosotros pasemos por diversas pruebas para que podamos primero ser glorificados con Él. Segundo, para que podamos entrar al reino de los cielos. Tercero, porque es una herramienta que nosotros vamos a utilizar para la obediencia. Las pruebas el Señor las puso, por eso Job, hermano, padeció muchas cosas. Ayer lo platicábamos. Job, siendo justo, padeció muerte, padeció escasez, padeció enfermedad, pero como confiaba en el Señor y después de toda esa tribulación pudo decir, ahora sí te conozco, Señor. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En medio de la prueba. Decía el apóstol Ríos, lo peor que te pueda pasar es que no te pase nada. Pero cuando somos atribulados por causa del Señor, es porque vamos a ser glorificados juntamente con Él. Ahora, hay tribulaciones, hay tempestades, pero el Señor también nos deja herramientas, hermano.
Acompáñeme en el Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Ahí están las herramientas que el Señor nos da para poder salir adelante, porque Él es el que está con nosotros. Decía un pastor la semana pasada, debemos estar seguros que a lo largo del camino es mejor sufrir con Dios y con la verdad que prosperar con los hombres y la mentira. Hermano, yo prefiero sufrir con el Señor, pero en verdad, que prosperar con los hombres, hermano, y siendo parte de una mentira. Porque dice el libro de Malaquías también, yo no sé, porque usted ha de tener envidia, hermano, el vecino prospera y no sé en qué pasos ha de estar metido el vecino, ¿eh? ¿Qué negocios tiene el vecino? Que al siguiente día compra un BM, al siguiente día compra un Mercedes, y anda viendo que se van de viaje con los hijos, pero ve la vida desenfrenada de él, y uno le dice al Señor, Señor, pero si yo estoy buscándote, sirviéndote, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas, Señor? Pero dice Malaquías, en el día final se sabrá quién fue justo. Pero hasta el día final, hermano, usted no le desee mal a su vecino. Un día lo van a venir a traer los de la policía. Un día va a sentir él que es la aflicción, que es el problema. No, de eso se encarga el Señor. Usted vea su vida, usted vea al Señor. Porque hasta el día final se va a saber quién es justo y quién no lo fue. Y que en ese día nosotros podamos ser, hermano, aprobados con honores, siendo justos, siendo obedientes. Salmo capítulo 23. Mire este salmo escrito por David. Este David escribe tan abiertamente este salmo con tal conocimiento, porque él sabía lo que significaba ser pastor en sus tiempos. Y lo más fácil y lo que él conocía y en lo que él se deleitaba era ser pastor. Y lo puso, hermano, lo comparó con ese pastoreo que nuestro Dios también establece a su iglesia, a sus hijos. Por eso en medio de la tribulación este salmo únicamente tiene 104 palabras, pero tiene 104 palabras de poder, de una dulzura tremenda, de esa consolación que nosotros necesitamos, hermano. Hace 2 semanas hablábamos que aquí están todos los nombres de Jehová. Jehová Salvador, Jehová Sanador, Jehová Proveedor, Jehová Libertador, Jehová nuestra victoria, Jehová nuestra presencia, Jehová nuestra unción. Lo vamos a ir viendo porque todos esos nombres el Señor los da para que tomemos de Él. En medio de la aflicción, en medio del dolor, nos acordamos que Él es nuestro Jehová sanador. En medio de la victoria, recordamos que Él es nuestra bandera, hermano. En medio de una desolación, de una pérdida, recordamos que Él es nuestro pastor, que Él es el que nos cuida. Dice, Jehová es mi pastor, comienza el salmo. ¿Qué hace el pastor, hermano? El pastor conoce a sus ovejas. El pastor se relaciona con las ovejas, el pastor ama a sus ovejas, el pastor cuida y las alimenta, el pastor incluso, hermano, se llega a sacrificar por ellas. El buen pastor, dice la palabra del Señor, da su vida por las ovejas. Pero ahora, hermano, hoy en día, ¿qué pastor da la vida por sus ovejas? Yo ahí sí no me apuntaría. Solo el Señor Jesús, refiriéndose al Señor Jesús, el buen pastor. ¿Y quién es el buen pastor, hermano? Él. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jehová es mi proveedor, nada me faltará. Él es nuestro proveedor. ¿Y de qué nos va a proveer?
¿Qué es lo que necesita una oveja, hermano? Alimento. Dice la palabra del Señor: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Entonces Jehová, hermano, nuestro proveedor, nos satisface, nos provee de necesidades económicas y necesidades espirituales. El pastor, hermano, le da de comer a sus ovejas, también las apacienta, también les da esa paz. El Señor Jesús, hermano, nunca nos va a dejar sin qué comer. Nos podrán faltar muchas cosas, pasaremos necesidades económicas, pero Él nos va a sustentar como hasta ahora lo ha hecho. Y también, hermano, espiritualmente, definitivamente Él es el que nos va a sustentar. Sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es nuestra paz. Entonces, para poder sentir paz, hermano, ¿qué es lo que necesitamos? Ser libres del temor, libres, hermano, de las contiendas, ser saciados, tener una estabilidad mental, tener una estabilidad emocional. Decían, hermano, que anteriormente los pastores, para darle una paz a la oveja, tenía que mantenerla de alguna forma que estuviera tranquila, que no tuvieran contiendas entre ellas. Las ovejas, hermano, para poder tener paz, tienen que estar bien comidas, tienen que estar bien saciadas. Allí asienten la paz. Entonces ya pueden crecer normalmente. Nosotros, hermano, el Señor es el que nos da la paz a través de nuestros hermanos. Nos da la paz a través de la comunión. Nos da la paz, hermano, dándonos ese respaldo, esa seguridad. Por eso le digo yo, en esta mañana, en esta tarde, no veamos los problemas, no nos veamos a nosotros mismos, veamos al mismo Dios. Pedro sintió una paz al momento de ver al Señor. Él caminó sobre las aguas y cuando caminaba, hermano, déjeme interpretar, él sentía una paz, sentía una seguridad. Pero tratemos de ver a nuestro Dios, tratemos de ver al Señor. Sigue diciendo: confortará mi alma, Jehová mi sanador. Un alma decaída es la que necesita ser restaurada, hermano. Yo no sé, yo estaba investigando un poco sobre las ovejas y dice que las ovejas cuando se dan la vuelta, cuando se caen, no pueden por ellas mismas pararse. Necesitan la ayuda del pastor para levantarlas. Como no son tan relajeras, como son calladas de alguna forma, dice que algunas ovejas se dan vuelta y las articulaciones de sus patas, hermano, comienzan a estrofiarse porque se dan vuelta, no saben cómo volver a su normalidad. Son tan delicadas, hermano, que llegan a morir en cuestión de minutos porque no están volteadas, se asustan. Por eso, hermano, el Señor es nuestro sanador, confortará mi alma, a una alma abatida. Por eso el salmista dice: oh alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, hablando a su alma. Si ahí está tu Padre Celestial, es el que te conforta, es el que te da fuerza. Debemos de preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué está pasando? Si tú, Señor, Él es el que nos da estabilidad emocional. Mire, cuando nosotros, hermano, ¿dónde está nuestro problema? ¿Dónde está nuestra aflicción? En esos días, en esas noches de desvelo, ahí es donde está nuestra aflicción. ¿Cuáles son las cadenas que nos tienen atados emocionalmente, físicamente? ¿Dónde nos podemos dar cuenta de eso? Cuando no podemos dormir bien, cuando ahí están los del banco constantemente, cuando hay una enfermedad, cuando hay hijos rebeldes, cuando posiblemente el día de mañana no vamos a tener ni qué comer. Allí está nuestra aflicción, ahí está nuestra cadena. Pero dice la palabra del Señor: confortará mi alma. Por eso es importante, hermano, que emocionalmente estemos estables,
Pero aquí dice el Señor, Jehová es nuestro sanador. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Se recuerda que hace 2 semanas hablábamos de eso? De que nos guía por la senda correcta. Y también que la humanidad queda plenamente restaurada en su relación con Dios, porque el camino que debemos de seguir es Cristo Jesús. Porque muchas veces seguimos caminos erróneos, seguimos caminos, hermano, que nos llevan a la muerte. Muchas veces seguimos caminos conforme a nuestra intuición, pero por eso me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Debemos de seguirlo específicamente a Él, hermano. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Se recuerda que las ovejas, al momento que comienza a haber una llovizna, cuando llueve en las montañas, el pastor las tiene que bajar al valle. Y entonces allí pasan por una sombra, valles de sombra y de muerte. Pero cuando pasan, hermano, después de ese valle, ahí vamos a encontrar la victoria. Así es el Señor. Nos lleva por caminos que posiblemente se vean difíciles. ¿Por qué camino estamos pasando hoy en día? Esta enfermedad la hizo algún experimento científico, la hicieron los hombres, tanto que se habla hoy en día, ¿verdad? Que es un arma de guerra, que la élite de los ricos, de los poderosos hicieron esta arma. Al final no sabemos qué es lo que está pasando en realidad, pero sí sabemos que Dios lo permitió. Que son juicios de Dios, son cosas finales, que el Señor Jesucristo está pronto, que viene ya por su iglesia. Entonces, aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no vamos a tener mal alguno, porque Él está con nosotros. Nos unge con el poder de su Espíritu, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Que mi vaso esté rebosando de su presencia, esa unción que Él nos da. Cuando Samuel, hermano, llegó a buscar al futuro rey de Israel, Isaí, hermano, llegó y sacó a sus hijos, grandes, altos, fortachones, capaces. Y Samuel viene y le dice al Señor, Señor, déjeme interpretar un poco. Este se ve que es alto, este se ve que es fuerte, este se ve que sí nos va a guiar a la victoria en las batallas. No, dice el Señor, no. Él no es, pasa por el segundo. Este Señor se ve que es seguro de sí mismo, que al momento de las guerras nos va a mostrar seguridad, que al momento de las decisiones va a tomar decisiones seguras, concretas. No, no es ese, porque yo no me fijo en lo exterior, sino en lo que hay dentro del corazón. Y entonces le pregunta a Samuel, ¿y estos son todos tus hijos? Isaí le dice, falta uno, está cuidando las ovejas. Pero allí en ese cuidado, mire todo lo que David estaba experimentando. Hermano, posiblemente nosotros estemos realizando algún privilegio que sea pequeño, que sea insignificante, pero no sabemos hasta qué magnitud está alcanzando vidas. Yo bendigo a las hermanas, a las siervas que oran, hermano. Mire, las mujeres son las que más oran. Qué vergüenza, ¿verdad? Tienen programa los martes, los jueves, tienen ayuno, orando constantemente, orando constantemente. Tal vez es un privilegio pequeño que nadie quiere hacer, pero tiene una trascendencia tan grande, hermano, la oración. Por eso el Padre posiblemente con palabras así de
de que no estaba contento, de que no estaba orgulloso de David, le dice: tengo a uno que está cuidando a las ovejas. Como es el más pequeño, lo mando a hacer las cosas más fáciles. Pero no se estaban dando cuenta que David allí estaba aprendiendo, hermano, a comunicarse con el Señor, a tener intimidad con Dios, aprendiendo, hermano, ese contraste, esa comparación que el Señor tiene hoy en nuestros días con nosotros siendo nuestro pastor. Un privilegio posiblemente tan pequeño y significante lo estaba haciendo, lo estaba preparando para el reino de su pueblo. Mándalo a llamar, le dice. Y llega David. Y entonces, yo no sé qué sintió Saúl en ese momento, si sintió algo en su interior y alegría y gozo, pero el Espíritu Santo le dijo: es Él. Úngelo ahora. Por eso nosotros, hermano, unges nuestra cabeza con aceite, porque Él es nuestro Dios, porque somos escogidos de Dios. No nos sintamos rechazados, no nos sintamos los más pequeños, sintámonos privilegiados, hermano, porque el Señor no ve nuestra condición física, chaparritos, gordos, quishpinudos, como dice el pastor, colochos, sin pelo. Él ve nuestro corazón. Tal vez no estamos ejerciendo un privilegio grande, tal vez no somos, hermano, de la élite, del gobierno, pero el Señor dice: yo veo el corazón. Nos está preparando para algo grande. Que el Señor nos unja con su aceite y que nuestra copa, hermano, esté rebosando de esa bendición. Y sigue diciendo el capítulo 23 del libro de Salmos: ciertamente el bien y la misericordia, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios, Jehová, el último nombre, Jehová, está presente. Su presencia, hermano, Él es omnisciente, omnipresente. En todo momento podemos sentir la presencia de Dios. En la dificultad podemos sentir su presencia. En la dificultad podemos sentir su amor. En los momentos terribles, en los momentos, hermano, donde más lo necesitamos, podemos sentir su gracia, su misericordia. Por eso, si estamos pasando por momentos de aflicción, no te preocupes, iglesia de Dios. Es parte de pasar por la obediencia. Es una herramienta que el Señor está colocando. Es un sufrimiento que el Señor está dejando pasar para que su iglesia sea purificada, para que su iglesia pueda ser perfecta y pueda llegar al reino de Dios con Él. Pero el Señor no nos deja desamparados. El Señor nos da su presencia, su gracia, su misericordia. ¿Hace cuánto no has derramado tus lágrimas? Tengamos fe que un día el Señor nuevamente abrirá las iglesias y podamos reunirnos, alabarlo, llorar con cánticos de alabanza, de adoración, sentir su presencia en la ministración. Yo sé que no es lo mismo estar en sus casas, yo sé que no es lo mismo estar escuchando allí, pero sí sé que el Señor se mueve en cada uno de nuestros corazones. No específicamente está en un lugar de 4 paredes, aunque está consagrada a Él esta casa, pero allí donde estás tú, allí está el Señor, hermano y hermana. Allí en la aflicción, en los momentos que tú estás pasando, ahí está el Señor consolándote, siendo tu pastor, siendo tu fuerza, siendo tu sanador. Allí en tu intimidad, en tu habitación, ahí puedes experimentar esa presencia de Dios incondicional. Allí la puedes, hermano. ¿Cómo vamos a cambiar nuestras emociones? Porque la palabra ya la sabemos, o esperemos haberla comprendido. Como hijos de Dios es una responsabilidad, conocerla, entenderla. Ahora, lo más difícil es practicarla, es ponerla en práctica. Yo escuchaba a un predicador y decía: el arte de la vida espiritual consiste fundamentalmente en saber
cómo manejamos. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, dialogar, predicarnos y cuestionarnos. Por eso dice que debemos, hermano, estar orando siempre, todos los días, todos los días. Hermano, predíquese a usted mismo. Háblese a usted mismo. Por eso en el Salmo 42 y 43, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él mismo se está diciendo, ¿qué te está pasando? Predíquese, hermano. La palabra, trátela de entenderla, trate de tenerla en su corazón. Anímese a usted mismo, porque si usted mismo no se anima, nadie lo va a animar. Usted tiene la responsabilidad de su vida. El Señor ya hizo lo más difícil. El Señor ya dio su vida por nosotros. Ahora nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras actitudes, de cómo vamos a salir ante la prueba. Yo quiero salir victorioso, hermano, de la prueba. Al final del capítulo 24 del libro de los Salmos, habla, hermano, del príncipe de los pastores que viene con gloria, de la segunda venida de Cristo. Eso es algo que debemos de tener con gozo todos los días, todos los días. Aquí ejemplifica, hermano, en primera de Crónicas o en segunda de Crónicas, ese momento cuando el arca estaba regresando a Jerusalén y los israelitas contentos y el rey David contento, hermano, todos con cánticos alabando porque había regresado la presencia de Dios. Mire este cántico de Jehová, capítulo 24 y verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y yo me imagino un coro, hermano, ahí cantando, unos respondiéndose los unos a los otros. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Yo lo dejo con esto, hermano, en esta tarde. Las tribulaciones, los padecimientos que el Señor sufrió por obediencia lo llevaron a una perfección. ¿Cómo es que el Señor, siendo perfecto, pudo perfeccionarse aún más? Es uno de los misterios. Ahora nosotros, que no somos perfectos, que somos pecadores, nos toca pasar por diversas pruebas para poder llegar a ser perfectos juntamente con Él, para Él. Recuerdes, hermano, a quién está sirviendo. Mejor dicho, a quién está buscando. ¿Y quién es? Porque cuando nos recordamos de eso, hermano, ¿a quién estamos buscando? Al Señor. ¿Y quién es Él? Él es el que ha dado su vida por nosotros. Entonces decimos no. Tenemos que pasar lo que Él padeció para ser glorificados juntamente con Él. No te desanimes, iglesia de Dios. Él es tu pastor y nada te faltará. Vamos a darle gracias en esta oportunidad por su amor, por su misericordia, porque a través de las diversas pruebas, Él es, hermano, el que nos conforta. Él es el que nos anima. Él es el que nos restaura, el que nos fortalece. Él pone la prueba, pero al mismo tiempo Él da la salida también. Oh Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres digno, porque tú eres fiel. Te pedimos en esta oportunidad, Señor,
que podamos entender, que podamos obedecer, Padre Celestial, lo que tú nos has querido enseñar hoy. Así como tu Hijo Jesucristo, Padre, padeció, sufrió para ser perfeccionado, Señor, ahora nosotros, Padre, entendemos y sabemos que también tenemos que pasar por ese valle de sombra y de muerte, por esas tribulaciones, Cristo de la gloria. Hoy en día, Señor, tú sabes las necesidades que pasa tu pueblo, Padre. Pérdida de familiares, pérdida de trabajo, Señor bendito. Posiblemente, Padre Celestial, hay cosas que no entendemos, que son tan difíciles, aún sirviéndote, aún buscándote, Señor. Pero sabemos y confiamos que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar, Padre de la gloria. Queremos, Señor, llegar a ser perfeccionados, pero entendemos que a través del fuego nosotros vamos a ser purificados, que a través de los problemas nosotros vamos a ser levantados. Oh Dios bendito, cómo dar testimonio de tu evangelio, de tu palabra, si no hemos vencido el pecado, si no hemos vencido la prueba. Por eso hoy tú quieres que pasemos por este valle de sombra y de muerte para testificar lo grande, lo maravilloso, lo poderoso, el Dios restaurador que tú eres, Padre Celestial. Solo te pido, Dios de la gloria, que te quedes con nosotros, que quites todo temor de nuestra vida, que quites todo pecado de nuestra vida, Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien, Padre Celestial. Queremos dar testimonio de que tú eres un Dios que hace milagros. Queremos dar testimonio que tú eres un Dios que responde en la oración, Padre Celestial. Queremos dar testimonio, Señor, que tú respondes en el ayuno, Cristo de la gloria. Queremos dar testimonio de un Dios que posiblemente llevó nuestra vida juntamente con el enemigo hasta lo más bajo, pero que hubo un Jesucristo, hubo un Redentor que nos levantó por medio de su vida, por medio de un padecimiento, de una crucifixión, nos levantó hasta ser glorificados juntamente con Él, Padre Celestial. Te pedimos por esas familias que están padeciendo hoy, Señor bendito. Conforme a tu misericordia, háblales, renuévales, Señor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Unge nuestra cabeza con aceite, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa salvación, Señor. Gracias por este evangelio, Padre. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la honra y a ti sea toda la alabanza. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Iglesia de Jesucristo, Miel Central El Naranjo, presentó La Verdad del Evangelio. Acompáñanos, martes estudio bíblico, viernes servicio familiar a partir de las 7 de la noche y el domingo nuestro servicio general a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard El Naranjo, 2949, zona 4 de Misco.